Pues bienvenido una semana más a nuestro programa de medicina con nuestro médico de cabecera, con Antonio Rodríguez Carrión. Antonio, buenas noches. Hola, buenas noches, Curro. Ya mañana parece que viene calor. Ya se va poquito a poco acercando la calor. Mañana creo que tenemos una predicción de 28 o 29 grados. Ya empezamos, ¿no? Sí, no, es que ya está, es la época. Normalmente en esta época ya hizo calor. Yo me acuerdo muchas veces de las romerías. Iba todo el mundo de mangas cortas, con un calor por el camino, el polvo de la romería. Este año ha sido una cosa muy suavita. Es como decía la poesía aquella de era por mayo cuando hace la calor, cuando los enamorados van a servir al amor. Totalmente, y ahora precisamente el Prado de Rey, bueno, en muchos pueblos, en la romería. Desde San Isidro, pues te podemos decir desde Gédula, desde Prado de Rey, desde Coto de Borno, desde Ubrique, que yo recuerdo ahora. Ubrique ya se ha celebrado. Sí, pero quiero decir que el mes de San Isidro. Hablando de Prado de Rey, en esta misma semana, Paqui, mi mujer, se encontró con unos vecinos nuestros que hacíamos muchísimo tiempo que no veíamos. Habíamos ido a Prado y no lo habíamos visto. Isabelita, Esperanza la hija, Paquita la hermana, y recordaba mucho a Catalina y a María Salvador, que eran vecinos nuestros, de frente a frente. Bueno, Prado de Rey que no puedo nombrar a nadie más porque se ofenden. Pero claro, si tuviera que nombrar a todos, María Josefa, mi vecina, Anita. No te metes en un jardín que vas a... No, que dice, a mí no me han nombrado. Y es un peligro. Así que un abrazo a todos y ya está. Porque que dejarte ver por allí. Claro. Por cierto, que estuvimos... No, le temo porque es que entonces quedan mal con todo el mundo. Que estuvimos en el Checier de Cádiz, que hemos emitido un programa, y la verdad que estuvimos probando la pastelería Zandra, de Víctor creo que era, Víctor López creo que era, y la verdad que es súper agradable, y también María Carmen Tamayo del Hostal El Carmen. Dicho que nos quedamos cortos. Y bueno, y hablaron de todos llevaban en su condimento, pero por cosas de ellos, la miel, que es el producto estrella allí en la localidad. Pero en fin, vamos a lo que vamos, ¿no? Antonio, 19 aniversario del Observatorio de Salud, especialistas ya. Sí, 19 añitos que lleváis ya, ¿no? 13 de mayo, ahora ha sido. Son 19 años. Y bueno, y aquello que se consiguió. Vinieron los especialistas de Ubrique, no vinieron, se han ido. Se consiguió que viniera medicina interna, traumatología, quedó pendiente que lo iba ya a ultimar el ayuntamiento, ginecología, oftalmología. Conclusión, no ha venido ni oftalmología ni ginecología, el ayuntamiento no hizo los deberes, en mi opinión. Traumatología, oftalmología y medicina interna han estado viniendo 11 años con total éxito. Con el COVID dejaron de venir porque no podía haber masificación y desde entonces no vienen. Y también eso es el ayuntamiento, el representante de todos los que tiene que movilizarlos. Ya se movilizan los ciudadanos. Pero se consiguió muchas cosas más. Se consiguió otras cosas que quedaban pendientes, que había que hacer, que era, por ejemplo, el diálisis en Arcos, que había que ir hasta Jerez, toda la sierra. Por ejemplo, en Villamartín no había cardiólogo. En el hospital de Villamartín no había neumólogo. Con las presiones se consiguió que viniera. Se puso una marquesina al lado del hospital, porque había que ir andando desde la estación de autobuses hasta allí, personas mayores, en invierno, y se consiguió. Las recetas que hacían en el hospital de Villamartín, que después tenían que ir al médico de cabecera a urgencia para que te la pasaran por el seguro, ya las recetas las hacían allí. Esto parece que toda la vida estaba, pero se consiguió en aquella época. Y muchas más reivindicaciones, oncología. La quimio, que todo el mundo conoce para problemas oncológicos, de cáncer, había que ir hasta Jerez a ponérsela. Pues se consiguió que los oncólogos de Jerez vinieron al hospital Villamartín para que los pacientes de la sierra no se tuvieran que desplazar. Muchas cosas más, pero para que veamos que cuando un pueblo lucha por algo que es justo, que es viable, que es factible, que ahorra dinero, se consigue. Dice, bueno, ¿y los políticos por qué no hacen eso de motu propio y se apuntan en el punto? Porque hay que reconocer que los políticos tienen muchas cosas que hacer. Es decir, muchas presiones de mi pueblo, y muchas veces, como tú no seas que el pueblo se levante y asuche, no lo van a conseguir, porque ya digo, los políticos tienen muchos asuntos y todo para cada pueblo y para cada uno es el principal. Así que con eso, todas esas cosas que consiguió, y no vamos a cansar más, para que vea la importancia que es tener todo esto. Lo podemos resumir, 19 años de lucha y 19 años de éxito, ¿no? Bueno, y después, una vez que se terminó aquello, que usted consiguió medicina interna, traumatología... Y las banderitas azules en los balcones. Nos dedicamos a los selvas y las banderas, todo el pueblo estaba lleno, pero en fin, ya se consiguió, y dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Pues el Observatorio de Salud, ¿qué es esto?
Es decir, por parte de, en fin, de la Asociación Observatorio de Salud, pues promoción de la salud a través de la televisión local, de, bueno, comarcal, Canal Sierra, Radio Ubrique, Radio Arco participa también muchas veces, de secciones de clínica, de cursos, talleres, la página web, que lleva ya, después de aquello, lleva ya 13 años, más lo que hubo de manifestación, en total 19 años. La verdad que nos vale mucho trabajo. Antonio, hace poco hemos tenido uno de los referentes en la Feria del Caracol, yo digo la provincia porque creo que es de las poquitas que hay, Borno, la única, es famoso. de Borno. ¿Cuál es el valor nutritivo de los caracoles? Bueno, los caracoles... Este animal tan humilde, ¿no? Ahí sí, exactamente. Quizás la mayor repercusión que tiene, lo bueno que están. El sabor, la cocina tradicional, pero es que además el valor nutritivo es enorme. El hierro, por lo visto, me dijeron, no creo entender. Primera parte, las proteínas. Las proteínas son lo que forman los músculos, lo forman los órganos, el corazón, el riñón, todo está formado de proteínas. Pues el caracol tiene más proteínas, por ejemplo, que los garbanzos. Tiene más proteínas que la habichuela, que la lenteja. Mira que tienen proteínas. Pero es que además, como tú bien dices, tiene hierro, pero hierro más que las lentejas y más que la habichuela, más que mira que son ricas en hierro. Y después ahí tienen también vitaminas. Por ejemplo, tienen vitamina B12, que otros alimentos, por ejemplo, las legumbres no tienen. Es decir, que no tiene grasa apenas, muy poca grasa. Es decir, que es un alimento muy completo, sobre todo en proteínas, y muy indicado en personas que tienen anemia, mujeres que tienen muchas reglas, es decir, que sangran mucho, que pierden hierro en el crecimiento. Entonces, la única precaución que hay que tener con el caracol es a la hora de aliñarlos, la sal. Sin no ponerlo muy sabroso, demasiado salado, porque no es por el caracol, es por el aliño, por el exceso de sal. Y cuando se hacen con salsa, en fin, no hay ningún problema, salvo que recordemos que el aceite engorda. El aceite es muy bueno para la salud, sobre todo si es crudo la ensalada y demás. Pero cuando se abusa de eso, engorda. Es decir, no cuando vamos a mover pan... Exactamente. Es decir, no pasa nada por mojar pan, ¿no? Pero cuando uno se da más que mojar pan, que alguien cuando hay que mojar pan, pues así, nada más que esa precaución, el engorde, pero no por el caracol, por la salsa del caracol, por donde lo vi. Ahora hay una cosa así. Yo he visto en algunas personas que la parte última del caracol, la parte negrita que parece como la colita, esto es la caca, esto ahí, no, eso no es una caca. El caracol hace su caca como todo el mundo. Es decir, y eso cuando tú lo lavas, además, eso es importante. Están en ayunas, ayunarlo. Están ayunados, esa toda la caca. Es decir, tienen su caquita, que eso no es caca, eso es el hígado. El páncreas y el hígado, que ahí es donde está el hierro. Ahí donde está el hierro, claro. Ahí es donde está el hierro. Y ahora la parte más sabrosa, es decir, que cuando uno coge el caracol, sobre todo los niños, a lo mejor dicen, ¡ay, esa cosita negra! ¡Claro! No, ahí es donde está todo el alimento. Lo hace mucha gente, ¿eh? Eso es. Se creen que es la caca. No, la caca es el animal de esa. Y además, cuando tú lo lavas, en fin, pues sabes que sueltan ahí todo toda la suciedad que tiene, todo eso. Hay que lavarlo mucho, como todo el mundo sabe, y cocinarlos bien. Eso lo hace todo el mundo, pero sobre todo la parte final, la parte más negrita, que es el hígado y el páncreas, el hepatopáncreas que se llama, esa es la parte más nutritiva. Así que no desperdiciarla. Y es muy sabrosa. ¡Ay, que me da asco! Para adentro. Para adentro. Antonio, te vemos ahí que tienes ahí un elemento que es básico en los médicos, todos los médicos, sobre todo ver las películas, ver al médico con el fonendo. Fonendoscopio, decimos fonendo. Para abreviarlo. Lo ve sobre todo en las películas, lo ve con los médicos en el cuello con el fonendo. Claro, aquí, en el bolsillo. En el bolsillo. Y más, antes lo llevan nada más que los médicos, ya creo que también los enfermeras, ¿no? Sí, los médicos y las enfermeras, todo el que utiliza. Pero que antes lo llevaban nada más que los médicos. Era lo más normal, porque el enfermero lo usaba, pero para tomar la atención lo tenías nuevamente en la mesa. El médico, como lo utiliza para muchas exploraciones que ahora veremos, pues ahí en el bolsillo lleva tu bolígrafo, lleva libreta, y entonces pues se lo colgaba al cuello, que en fin, que no estorbaba menos, ¿no? Estorbaba menos. Antonio, bueno, ¿y cuáles son la información que proporciona el fonendo? Muchísima. Esta es la herramienta típica del médico. Fonendo, fono significa ruido. Ruido. Y por eso se llama fono, fonendo, y escopio, que significa ver. Es que con esto vemos. Vemos sin ver. Vemos sin ver. Oímos y vemos lo que hay dentro del cuerpo. Y
Y esto es antiquísimo. Antes eran de otra manera, unos tubos. Una trompetita, ¿no? Una trompetita. Y dice, bueno, pero con esto realmente, ¿qué puede escuchar un médico? Pues mira, he cogido aquí algunos de los ruiditos que los médicos escuchamos cuando auscultamos. Se llama auscultar cuando te escuchas. Y entonces, lo voy a explicar brevemente, porque dura muy poco tiempo, cuáles son estos ruiditos que el médico puede escuchar. Por ejemplo, vamos a ver aquí esto. ¿Cómo suena cuando yo pongo esto en el pulmón y escuchamos el pecho, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, los niños, por ejemplo, hemos visto la bronquiolitis de los niños. Este ruido que hace la bronquiolitis. Y así se escucha un pulmón con neumonía. Así se escucha el pulmón de un fumador. Así se escucha el pulmón de un asmático en crisis. Los pitos. Y los latidos del corazón. Vamos a ver los latidos normales. Simétrico. Y ahora vamos a ver cuando hay un soplo en el corazón. Eso es cuando un tubo estrecho, aquí, cuando por un tubo estrecho pasa el aire, pues pasa eso. Es decir, que hay como un soplo, que es lo que le pasa, por ejemplo, a las válvulas del corazón cuando están estrechadas. El corazón no hace pom, 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 pom. Como si hubiera una fuga, ¿no? Que hay una fuga, es como cuando pasa el agua por una tubería y se escapa, puede ser el soplo. Todo esto lo escuchamos con el fonendo, pero con el fonendo también, por ejemplo, yo te escucho el pecho y no escucho nada. El ruidito que debía haber no lo escucho. Pues seguramente tiene un derrame pleural, ¿no? Un derrame que le llaman en el pecho. Es decir, que todas esas cosas lo escuchamos, pero es que además, si te escucho la barriga, lo pongo en el vientre y a lo mejor escucho ruido de tripa. Te añade que las tripas se están moviendo. Pero ¿qué pasa si yo no escucho nada y te duele la barriga? Puede ser que las tripas, que normalmente se contraen para que la caca vaya avanzando y los alimentos vayan avanzando y todo vaya avanzando, desde que llega a la boca hasta que sale, pues hay movimientos. Puede ser que no escuche nada y te duele. Y yo me encuentro muy malito y te escucho y no escucho nada. Hay una parálisis. Y una parálisis intestinal puede ser un problema bastante gordo. Es decir, que todas estas cosas las podemos escuchar. Es decir, el corazón, el pulmón, bueno, y hasta algunos problemas arteriales. Te escucha yo, por ejemplo, te puedo poner aquí a alguien que tenga la diálisis, que van al riñón, le conectan la arteria con la vena. Y ahí hay un ruido a pasar desde la arteria a la vena, cambia la velocidad y eso se escucha perfectamente, aunque también se nota que no es parte. Un día vamos a hablar del tacto. ¿Qué hace el médico cuando te toca la barriga, te toca el pecho, te toca la... ¿Qué es lo que ves? Curioso lo que Sin pila, todo esto sin pila, sin pantalla, sin hacer en definitiva es un tubo. Un tubo con una membrana. Un tubo y una membranita y algo para ponerse el oído escucha mejor. Pero es que ya digo, está con las manos no tienen pila, no tienen electricidad, no tienen pantalla. La cantidad de información, así es como estudiábamos los médicos. Yo cuando estudié, terminé en el año 1975, pues teníamos el fonendo, rayos X, no había ecografía, no había TAC, no había resonancia. Es decir, durante cientos de años, los médicos con su oído, con su vista, lo que el médico puede ver, o simplemente con una linternita, o viéndote, son cosas que es lo que hemos estudiado siempre, y también lo estudian ahora, pero ahora quizás se abusen en ocasiones. Una radiografía, una ecografía, un hecho, pero si estando un poquito con el paciente averigua lo que tiene. Claro. Y más rápido, y que esas cosas no lo hacen ni... Yo te di allí la mano y el calor que tú me das en la mano, porque tienes la mano fría y sudosa y te vemos la cara, este puede tener un infarto, este tiene que poner la atención baja, nada más que con darte la mano. Es que darte la mano, por ejemplo, a saludarte, tú entras en la consulta, hola Juan Manuel, ¿qué pasa? Ya te pones mejor,
Y si hay una señora mayor, que tú la conoces ya muchas veces, hola María, le da 2 besos. Y esa cercanía, esa cosa, dice, ya sale uno medio curado, que es lo que dicen algunos. No es que salga medio curado, es la confianza, Es lo que hablábamos la relajación. en otro programa de la empatía y de la tranquilidad que da. Diferente que cuando un médico tiene mucho trabajo y poco tiempo, está todo el tiempo mirando al ordenador, ni siquiera sabe en la cara, no sabe ni qué es Juan Manuel que está delante. Claro. No sé. Entonces, ya hablaremos de esto. No, la verdad que ya le dimos una pincelada en otros programas. Pero y nunca está de más. No, nunca está de más. Antonio, se acerca también el verano, tiempo de vacaciones. ¿Cuáles son las vacunas recomendables para por si hay que salir al extranjero o ese tipo de cosas? Ahora es frecuente que hay muchos medios, aviones que antes no había tanto, barcos, trenes, y es frecuente las vacaciones que nos vayamos muchas veces al extranjero. Y el verano ya está aquí. Pero es que hay que ponerse, en algunos países hay que ponerse unas vacunas obligatorias. Por ejemplo, si vamos a ir a África, a la parte donde está más o menos la selva o un safari o algo, o vamos a ir a Sudamérica, en muchos sitios, hay que ponerse la vacuna de la fiebre amarilla. La fiebre amarilla es una enfermedad bastante grave en la cual un mosquito te mete un virus y te pones amarillo. Amarillo con ictericia, una ictericia con fiebre, vómito, a veces hemorragia por la nariz, por la boca, porque es que daña el hígado, daña también el riñón. Y el hígado tiene en un laboratorio, y una de las cosas que es que fabrica las sustancias para evitar que tú te desangres. ¿Qué ocurre? Si el hígado está dañado, esas vitaminas no se producen y entonces pues cualquier cosa pues empieza a sangrar. Aparte de eso, ya digo, producen daño renal, eso es la fiebre amarilla. En algunos países también es obligatoria la vacuna, sobre todo en África y demás, en algunos países, de la meningitis neumocócica, para prevenir la meningitis. Y en otras son vacunas recomendables, contra la hepatitis A, la hepatitis B, la fiebre tifoidea. Dice, y eso, hay un centro de vacunación internacional en todos los sitios, en España, va tu médico de cabecera y se me dice que, pero esto con un mes de antelación, que esto no es de un día para otro, porque a lo mejor tienen que traerte la vacuna, que pienso ir a tal sitio, a tal otro, qué vacuna me debo poner, se te da el teléfono del centro de vacunación, te da el teléfono y allí te explican qué país va a ir usted, en qué época del año. Y entonces pues es conveniente hacerlo con tiempo. Bueno, el otro día me encontraba por la calle una señora, una espectadora que nos ve, y me dice, pregúntale al médico, antes no vamos a comenzar, no me acuerdo de decírtelo, pregúntale al médico el tema de las pérdidas de orina en las mujeres, ¿a qué es debido? Mucho, fundamentalmente, la mayoría de las veces a los partos. Y a la relación, conforme avanza la edad, son mayores, también hay unas hormonas que se fabrican menos, se produce una relajación de los ligamentos que sostienen la vejiga. También, ya digo, con los partos se produce una relajación y entonces todas esas partes que rodean a la vejiga de la orina, la uretra, pues se relajan y entonces se escapa el pipí, se escapa la orina. Esto, ya digo, es frecuente con la edad y mujeres que han tenido bastante partos. ¿Qué solución puede haber para eso? Fácil, entre comillas. Va al ginecólogo y te analiza cuáles son las causas y una pequeña intervención te sujeta a unos puntos, te sujetan la vejiga, te sujeta la uretra y ya está. ¿Y también puede ocurrir eso a los hombres que puedan tener...? Los hombres no relacionan, los hombres el problema es la próstata. Los hombres la próstata con la edad crece, es normal. Hay veces que crecen, no, la mayoría de las veces por causas benignas, es decir, que se agranda la próstata. Por la edad, y otro por la edad y otras veces cáncer, ¿no? Hay que hacer diagnóstico, pero la mayoría son eso. Y entonces pues se le escapa la orina. Tú habrás visto que cuando hay un autobús de excursión, que a mí me llama la atención, hay unas colas para las señoras y otras para los hombres. Los hombres también han tenido partos, ¿no? Los hombres la próstata. Las mujeres son por la edad, por la relación, que es frecuente, y los hombres son por la próstata, que tienes que ir cada hora y media, cada 2 horas, tienes que parar en una venta para hacer pipí. ¿Orina? Sí. Bueno, y además, me imagino que los hombres también tendrán su operación como la mujer o su... Hombre, hay pastillas. Es decir, el hombre toma unas pastillas por la próstata y le solucionan la mayoría de las veces el problema. Otras veces, pues ya si es demasiado grande la próstata, pues se opera. Se le quita lo que está de más y hacen una vida más. Pero en definitiva afecta más a las mujeres que a los hombres. Antonio, otra cuestión que también está
conocido también el tema del párpado caído, que se ve mucha gente con el párpado caído. El otro día vi una persona que tenía párpado caído, estaba aburrida porque no sabía qué hacer. Esto se llama técnicamente estropión. Estropión, que significa en griego, una palabra griega que utilizamos los médicos para esto, significa everter, es decir, retorcer un poco. Y aquí es que es como si el párpado se retorciera hacia afuera y queda el párpado caído. Esto hace que el globo ocular, el ojo, quede muy seco, porque la lágrima se le pierde, no se mete por el orificio por donde se tenía que drenar, y entonces lagrimea mucho, le pica el ojo como si tuviera arenilla, y a veces puede producir infecciones. En fin, mira cómo queda en casos más graves. Es decir, si se deja, pues puede quedarse un poco bastante mal. Así que el estropio normalmente es por la edad, se produce por la edad, que los tejidos se quedan más lasos, más flojos, otras veces por una cicatriz que te tira, te ha hecho un corte en la cara o te han operado y te tira, y entonces pues producen estas cosas, otras veces por una parálisis facial, un nervio que se queda un poquito paralítico. Pero en fin, el tratamiento es muy sencillo, con anestesia local. El oculista te da con una cedilla muy fina, te da unos puntitos y tira del párpado y te lo vuelve a poner en su sitio. Bueno, estamos ya para acabar. Como tú sabes, el tiempo es oro en televisión, pero no queremos dejar de preguntarte. Vamos a hablar al principio del programa un poquito de que ya tenemos, mañana vamos a tener un día de calor. ¿Qué alimento es recomendable ahora para, brevemente, ya lo trataremos con más amplitud en otros programas, es recomendable ahora cuando empieza el calor? Bueno, fundamentalmente el agua. El agua, y como dice, agua, es que todo el día estoy tomando agua. No, hay una cosa muy clara, los gazpachos. El gazpacho, salmorejo, todas estas cosas, todas estas sopas de verano, pues son de lo más. ¿Por qué? Porque lleva tomate, lleva a veces un poquito de ajo, lleva mucha agua, lleva un poquito de sal, que es necesaria, no mucha porque la sal no es buena, pero porque el sudor es salado y se pierde, y todas estas cosas es la que realmente hace que esta astenia, este cansancio de primavera, verano, al empezar, pues nos repongamos. Entonces empezar ya con el gazpachito y mientras dure, que será hasta final de junio, con los caracoles. Pues con los caracoles, que dicen los que entienden que cuando cuando está el pasto seco, es cuando está más sabroso, tiene más consistencia. Bueno, pues nada, Antonio, muchas gracias por tus sabios consejos y seguimos con nuestro mantra. Anula la cita, si no va a poder ir, y otra persona lo aprovechará. Otra persona aprovechará, y nos vemos la semana que viene.